Cleopatra VII. El nombre en sí evoca una sensación de misterio. Es el enigma más atractivo de la historia. Una reina envuelta en intriga y especulación. ¿Fue una astuta seductora o una estratega política inteligente? Tal vez fue ambas cosas. La historia de Cleopatra no trata solo de belleza. Se trata de poder. Se trata de la supervivencia en un mundo dominado por hombres. Su Egipto era un faro de cultura y conocimiento. Alejandría, su corazón palpitante, albergaba un tesoro de sabiduría. La biblioteca de Alejandría era un testimonio de ello. Entre sus muros se encontraba el conocimiento acumulado del mundo antiguo. Rollos llenos de filosofía, matemáticas y astronomía. Cleopatra entendía su valor. Ella veía el conocimiento como un arma, una herramienta de influencia. Pero la historia de Cleopatra también es una tragedia. Una historia de amor, pérdida y finalmente, traición. Fue una reina que se atrevió a desafiar el poderío de Roma. Su historia, aunque centenaria, sigue fascinando. Es un recordatorio atemporal del poder de la ambición y el atractivo perdurable del antiguo Egipto. La historia de Cleopatra comienza con la dinastía ptolemaica. No eran egipcios de sangre, eran descendientes de Ptolomeo I Sóter. Fue un general macedonio a las órdenes de Alejandro Magno. Los ptolomeos gobernaron Egipto durante siglos. Abrazaron la cultura egipcia, pero su control del poder a menudo era tenue. Cleopatra nació en el año 69 a.C. Su padre, Ptolomeo XII, fue un gobernante débil. Estaba más interesado en el placer que en gobernar. Dejó a Cleopatra una herencia peligrosa, un reino al borde del colapso. La intriga y la traición eran comunes dentro de la familia ptolemaica. Las luchas de poder eran frecuentes. Los hermanos a menudo se volvían unos contra otros. Cleopatra experimentó esto de primera mano. Su hermano, Ptolomeo XIII, era su cogobernante. Era más joven, fácilmente manipulable por ambiciosos consejeros. Vieron a Cleopatra como una amenaza. La querían fuera. La traición llegó rápidamente. Cleopatra se vio obligada a huir de Egipto. Fue despojada de su poder, pero no fue derrotada. Reclamaría lo que por derecho le pertenecía. Este fue solo el comienzo de su historia, la historia de una reina que lucha por su trono. Exiliada y sola, Cleopatra no carecía de recursos. Era inteligente e ingeniosa. Tenía seguidores leales. También comprendía la importancia de las alianzas. Roma era la potencia dominante en el Mediterráneo. Cleopatra sabía que necesitaba su apoyo. Y entonces llegó Julio César. Llegó a Egipto en busca de su rival, Pompeyo. Cleopatra vio una oportunidad. Cuenta la leyenda que ella misma se coló en presencia de César. Estaba envuelta en una alfombra. Algunos dicen que era un saco de lino. Como quiera que lo hiciera, captó la atención de César. Cleopatra no era convencionalmente bella, pero poseía un encanto innegable. Era una conversadora cautivadora, hablaba varios idiomas, estaba bien versada en política y filosofía. Cleopatra sedujo a César tanto con su intelecto como con su belleza. Se aseguró su apoyo. Juntos derrotaron a Ptolomeo XIII. Cleopatra estaba de vuelta en el trono. Esta vez era la única gobernante de Egipto. La relación de Cleopatra con César fue tanto política como personal. Le dio un hijo, Cesarión. Cleopatra esperaba que Cesarión algún día gobernara tanto Egipto como Roma. Un sueño que nunca se haría realidad. César fue asesinado en el año 44 a.C. Su muerte sumió a Roma en una guerra civil. Cleopatra se encontró en una posición precaria. Necesitaba un nuevo protector romano. Puso sus miras en Marco Antonio. Era el general de confianza de César, uno de los hombres más poderosos de Roma. Su primer encuentro fue estratégico. Cleopatra navegó río arriba por el Sidno para encontrarse con Antonio. Su barcaza real era un espectáculo de lujo. Cleopatra, vestida como Afrodita, la diosa del amor, cautivó a Antonio. Su relación, como la que tuvo con César, fue una compleja mezcla de amor y política. Cleopatra necesitaba a Antonio para asegurar su trono. Antonio necesitaba los recursos de Egipto para sus campañas. Se hicieron amantes. Cleopatra le dio 3 hijos. Su romance escandalizó a Roma. Fue visto como una traición a los valores romanos. Antonio, cegado por el amor, no supo ver el peligro. Su enamoramiento de Cleopatra resultaría ser su perdición. La sirena del Nilo. El atractivo de Cleopatra se extendía más allá del dormitorio. Era una diplomática astuta.
Utilizó su inteligencia y encanto para navegar por las traicioneras aguas de la política romana. Era una maestra de la propaganda. Cultivó una imagen de sí misma como la reencarnación de Isis, la diosa egipcia de la magia y la fertilidad. La corte de Cleopatra era un espectáculo de opulencia. Se rodeaba de lujo, ofrecía espléndidos banquetes, vestía elaborados trajes y joyas. Se presentaba como una diosa reina. Esta imagen le vino bien. Reforzó su poder y autoridad. Cleopatra entendía el poder de la imagen. Lo usó a su favor. Era una maestra de la seducción, pero también era una gobernante capaz. Reformó la economía de Egipto, encargó nuevos proyectos de irrigación, patrocinó las artes y las ciencias. Cleopatra era más que una cara bonita, era una reina que gobernaba tanto con la cabeza como con el corazón. Una red de alianzas y traiciones. El mundo romano era un lugar peligroso. Las alianzas cambiaban constantemente. La traición siempre era una posibilidad. Cleopatra se encontró atrapada en medio de una lucha de poder entre Marco Antonio y Octavio. Octavio era el hijo adoptivo de César. Era ambicioso y despiadado. Veía a Antonio como una amenaza. Usó la relación de Antonio con Cleopatra a su favor. Octavio pintó a Antonio como un traidor. Acusó a Antonio de estar hechizado por Cleopatra. Afirmó que Antonio planeaba trasladar la capital del Imperio Romano a Alejandría. Estas acusaciones resonaron en el pueblo romano. Temían y desconfiaban de Cleopatra. La veían como una reina extranjera, una amenaza para su forma de vida. Octavio declaró la guerra a Antonio y Cleopatra. El enfrentamiento final tuvo lugar en la batalla de Accio en el año 31 a.C. La flota egipcia fue derrotada. Antonio y Cleopatra se vieron obligados a huir de vuelta a Egipto. Sus sueños de un imperio conjunto quedaron en ruinas. La derrota pesaba mucho sobre Antonio y Cleopatra. Su relación, antes fuente de fortaleza, comenzó a desmoronarse. Antonio se hundió en la desesperación. Cleopatra, siempre ingeniosa, comenzó a planificar el futuro. Sabía que Octavio nunca permitiría que permaneciera en el poder. Intentó negociar con él. Le ofreció a su hijo Cesarión como rehén. Octavio se negó. Exigió una rendición incondicional. Cleopatra sabía lo que eso significaba. Sería exhibida por las calles de Roma encadenada. Sus hijos serían asesinados. Cleopatra se negó a ser un peón en el juego de Octavio. Elegiría su propio destino. Los últimos días de Cleopatra estuvieron envueltos en misterio. Se encerró en su tumba, se rodeó de sus tesoros, rechazó toda comida y bebida. Entonces, el 12 de agosto del año 30 a.C., Cleopatra fue encontrada muerta. Tenía 39 años. La causa de la muerte fue una mordedura de serpiente. Lo más probable es que fuera de un áspid. La muerte de Cleopatra fue un acto cuidadosamente orquestado. Fue un último acto de desafío contra Octavio. Al quitarse la vida le negó su victoria. No sería su prisionera. Moriría como una reina. La muerte de Cleopatra tuvo un profundo impacto en el mundo romano. Consolidó su leyenda, se convirtió en un símbolo de belleza exótica y amor trágico. Su historia fue contada y vuelta a contar. Cada nueva versión embellecía su leyenda. La muerte de Cleopatra también marcó el final de una era. Egipto, que una vez fue un reino orgulloso e independiente, se convirtió en una provincia romana. La biblioteca de Alejandría, ese repositorio de conocimiento, fue destruida. Sus rollos se perdieron para siempre. El sueño de Cleopatra de un Egipto poderoso e independiente murió con ella. La historia de Cleopatra sigue fascinándonos hoy en día. Fue una mujer de contradicciones. Fue una madre cariñosa y una reina despiadada. Fue una hábil diplomática y una maestra de la seducción. Fue un producto de su tiempo y, sin embargo, lo trascendió. La historia de Cleopatra nos recuerda que la historia no trata solo de fechas y batallas. Se trata de personas, sus ambiciones, sus amores, sus traiciones. La historia de Cleopatra es una historia humana. Es una historia que aún resuena hoy. Nos sentimos atraídos por la historia de Cleopatra porque es una historia de supervivencia. Fue una mujer que luchó por lo que creía, desafió las probabilidades, tomó sus propias decisiones en un mundo donde las mujeres tenían pocas. La historia de Cleopatra es una inspiración, es un recordatorio de que incluso frente a la adversidad podemos elegir nuestro propio camino.
La tumba de Cleopatra nunca se ha encontrado. Es uno de los misterios perdurables del antiguo Egipto. Algunos creen que yace enterrada bajo las arenas de Alejandría. Otros creen que fue destruida hace mucho tiempo. La búsqueda de la tumba de Cleopatra continúa hasta el día de hoy. Es un testimonio de su perdurable influencia en nuestra imaginación. Cleopatra fue el último faraón de Egipto. Su muerte marcó el final de una dinastía que había gobernado durante siglos. Pero el legado de Cleopatra perduró. Fue un símbolo de la rica cultura e historia de Egipto, un recordatorio de una época en que Egipto era la nación más poderosa de la tierra. La historia de Cleopatra nos recuerda que el pasado nunca desaparece del todo. Vive en nuestras historias, nuestro arte, nuestra imaginación.